Hola, mi nombre es Leonardo Sánchez, estudiante de Ingeniería de Telecomunicaciones de la Universidad Compensar, sede Meta. El día de hoy vamos a hablar acerca de las ecuaciones de Maxwell. Iniciaremos con la primera, esta es la famosa ley de Gauss. Bueno, ¿qué nos dice la ley de Gauss o qué es realmente la ley de Gauss? Bueno, básicamente la ley de Gauss describe cómo el flujo eléctrico, que normalmente lo escribimos de esta manera, cómo el flujo eléctrico a través de una superficie cerrada está relacionado con la carga eléctrica encerrada dentro de esa misma superficie. Recordemos que estas superficies que se hablan aquí son superficies gaussianas. Entonces, la fórmula matemática aquí sería que el flujo eléctrico es igual a la integral del campo de la multiplicación del campo eléctrico por el área diferencial, que es igual a la carga encerrada sobre epsilon 0. Entonces, volvamos otra vez a retomar o explicarlo. Esto sería el flujo eléctrico. Esto sería el campo eléctrico. Este sería el área diferencial sobre la superficie. Esto sería la carga total encerrada. Y esto es la constante universal de la permitividad del vacío. ¿Dónde aplicamos nosotros la ley de Gauss? Bueno, uno de los escenarios típicos son para las cargas puntuales. Otro sería esferas cargadas uniformemente. Y el otro son los cilindros cargados. Aquí sería como la aplicación de la ley de Gauss, donde la podríamos aplicar. ¿Cuál sería la estrategia de uso para poder aplicarlos? Bueno, lo primero sería seleccionar una superficie gaussiana que simplifique los cálculos. Hablamos de que son cilindros, esferas, y aprovechar su simetría. Por ejemplo, al usar una esfera para una carga puntual. Los componentes de la fórmula. Volvemos otra vez entonces acá. El flujo eléctrico, aquí estaríamos buscando la cantidad de campo eléctrico que pasa a través de la superficie. Ahora, en el campo eléctrico es el vector que nos describe la fuerza eléctrica por unidad de carga. El área diferencial es un dato infinitesimal del área de la superficie sobre la cual se calcula el flujo. La carga encerrada son todas las cargas dentro de la superficie gaussiana o la suma de esas cargas. La permitividad del vacío es una constante física que describe cómo el vacío permite el flujo eléctrico. Ahora vamos a hacer un ejercicio numérico. Digamos que para R mayor que R, la esfera se puede tratar como una carga puntual en su centro. Entonces, en este caso nuestra superficie gaussiana sería una esfera de radio R. Según la ley de Gauss, sería E por 4pi r cuadrado, que en este caso sería el área que vamos a tomar, sería igual a la Q sobre epsilon 0. Listo. Entonces, como el resultado del campo eléctrico disminuye con el cuadrado de la distancia del centro para R igual a R, entonces nuestra solución sería que E es igual a Q sobre la multiplicación de 4pi r cuadrado por epsilon 0. Y esta sería la respuesta. Entonces, en conclusión, la ley de Gauss es una herramienta poderosísima para resolver problemas de electromagnetismo, especialmente cuando hay simetría en el sistema.
Entonces espero que esto haya quedado claro y vamos a pasar a la siguiente ecuación de Maxwell. Bueno, vamos a hablar de la siguiente ecuación de Maxwell. Esta ecuación de Maxwell es la ley de Faraday. ¿Qué nos dice la ley de Faraday o cómo se describe? Bueno, la ley de Faraday describe cómo un campo como un campo magnético cambiante induce una fuerza electromotriz FEM, fuerza electromotriz, en un circuito cerrado. Su fórmula matemática es la siguiente. Se representa de esta manera. Listo. Donde este símbolo es la fuerza electromotriz inducida y todo esto que está aquí es la tasa de cambio del flujo magnético. Ahora, ¿dónde se aplica esta ley de Faraday o cuáles son los escenarios comunes? En los generadores eléctricos, en los transformadores, en los inductores en circuitos electrónicos. Algo clave para entender es que el movimiento de un conductor a través de un campo magnético o el cambio del campo magnético alrededor de un conductor estático produce una fuerza electromotriz. La dirección de la corriente inducida se opone al cambio que la produjo. O sea, esta siempre se opone a la ley de Lenz. Ahora, expliquemos los componentes. La fuerza electromotriz, esta es la diferencia de potencia o voltaje inducido. El flujo magnético, o sea, solamente esta zona, es la cantidad de líneas de campo magnético que pasan a través de una superficie dada. Y este diferencial indica la variación de flujo magnético con el tiempo. Vamos a hacer un ejercicio numérico con esta ley. Digamos que tenemos una bobina circular de un radio 0,1 metros y de 100 vueltas. El campo magnético perpendicular a la bobina es B igual a 0,5 teslas y cambia a 0 en T igual a 0,2 segundos. Ahora calculemos la FEM de eso. Entonces, primeramente vamos a calcular el área de la bobina. A es igual a pi radio cuadrado, que es igual a pi de 0,1 metros al cuadrado, que esto es igual a 0,0314 metros cuadrados. Vamos a tener esto presente. Ya tenemos el área. Ahora, vamos a ubicar ahora el flujo inicial. Decíamos que el flujo inicial de B inicial es igual a B por el A por N, que esto es igual a 0,5 teslas. Por 0, por el área, que es 0,0314 metros cuadrados, por 100, que es nuestro N, o el número de vueltas. Esto nos da como resultado 1.57 voltios por segundo. Ahora, el flujo inicial es 0, así que el cambio de flujo lo vamos a tomar de esta manera. Bueno, voy a tener esto. El flujo inicial es igual a 1.57 voltios por segundo menos 0 voltios por segundo, que eso es igual a 1.57. Listo. Ahora, la FEM inducida en este caso sería igual E de menos sobre la T. ¿Que esto es igual a qué? A menos 1.57, que ya lo tenemos, ¿cierto? Sobre 0,2 segundos.
que es este dato de acá. Y esto nos da menos 7,85 voltios. Y aquí ya tenemos el FEM. Entonces el resultado de la FEM inducida es de 7,85 voltios en sentido opuesto al cambio del flujo. En conclusión, la ley de Faraday es fundamental para entender cómo se genera electricidad a partir del movimiento o cambios en campos magnéticos. Es la base de muchas tecnologías que usamos diariamente. Bueno, pasemos entonces a la siguiente ecuación de Maxwell. Bueno, en este video vamos a hablar de algo súper importante que debemos entender, y es el flujo de campo magnético Pero bueno, ¿qué es el flujo de campo magnético? Bueno, el flujo de campo magnético es una medida de cuántas líneas de campo magnético pasan a través de una superficie dada. Dicho campo magnético se representa de la siguiente manera y se define como el vector del campo magnético, en este caso es este, es igual al área, el flujo de campo magnético es igual al vector de campo magnético por el área por el ángulo de la superficie. Entonces, teniendo en cuenta esto, el cálculo del flujo magnético para una superficie plana, por ejemplo, si el campo magnético es uniforme y perpendicular a la superficie, en este orden de ideas, lo único que nosotros tendríamos que hacer es esta parte nomás, ya que no tiene ángulo, porque es perpendicular. Ahora, si hay un ángulo entre B y la normal a la superficie, usar la fórmula anterior con el coseno de cero, con el coseno de teta, del ángulo. O sea, aquí colocaríamos el ángulo. Para superficies curvas o campos no uniformes se necesita integrar sobre la superficie una integral. Pero bueno, aquí D es un área diferencial y B puede variar en magnitud y dirección sobre la superficie. Entonces, aplicaciones del flujo del campo magnético. Estas aplicaciones se pueden dar en la ley de Faraday, por ejemplo. El cambio en el flujo magnético a través de un circuito induce una FEM. En el diseño de bobinas o solenoides, el número de vueltas y la orientación respecto al campo determinan la eficiencia del dispositivo. Y en los transformadores, el flujo magnético es crucial para la transferencia de energía entre los devanados primarios y segundos. Ahora vamos a hacer un ejercicio sencillo de lo que podemos hacer. Digamos que tenemos una placa cuadrada de 1 metro cuadrado. Está en un campo magnético uniforme de 2 teslas. El ángulo entre el vector de campo magnético y la normal a la placa es de 30 grados. Calculemos el flujo magnético. Entonces, sabemos de que nuestra ecuación es B por A por el coseno del ángulo, ¿cierto? Entonces, reemplazamos. B, en este caso sería los 2T. A, en este caso sería 1 metro cuadrado. Y por el coseno del ángulo, que sería 30. Sabiendo que el coseno de 30 es la raíz de 3 medios, entonces lo podemos hallar de esta manera. Reemplazaríamos coseno de 30 por raíz de 3 medios. En este orden de idea, nuestro resultado sería 1.73 voltios segundo. En conclusión, el flujo de campo magnético es un concepto clave en electromagnetismo, esencial para entender fenómenos como la inducción electromagnética. Espero que esto se haya entendido y vamos para la última ecuación de Maxwell. Vamos a hablar de nuestra última ley. La ley de Ampère. Bueno, la ley de Ampère establece que la circulación del campo magnético alrededor de un bucle cerrado es proporcional a la corriente neta que atraviesa el área limitada por ese bucle. La fórmula matemática para ello es la siguiente.
Listo, expliquémoslo. En este caso, esto es campo magnético, este es el elemento diferencial, este es el elemento diferencial de longitud a lo largo del campo de integración. Esta es la permeabilidad del vacío, que es una constante universal, y esta es la corriente total encerrada en el camino de integración. ¿Dónde se aplica la ley de Ampère? Los escenarios más comunes son los cables conductores infinitos, los solenoides y los toroides. Su estrategia de usos es elegir un camino de integración o un camino de amperiano que simplifique el cálculo, usualmente donde el campo magnético es constante en magnitud y dirección a lo largo del segmento del camino. Ahora, expliquemos cada uno de estos componentes. El campo magnético es el vector que describe la magnitud y dirección del campo en cada punto. El elemento de longitud es un dato infinitesimal segmento del camino de integración. La permeabilidad del vacío es la constante física que determina cómo la corriente genera campo magnético en el vacío. Y la corriente encerrada es la suma algebraica de todas las corrientes que atraviesan el área limitada por el camino de integración. Vamos a hacer un ejercicio básico de esta ley. Entonces, usemos un camino circular de radio R alrededor del cable para la integración. Entonces, podríamos escribirlo de esta manera. Entonces, para resolver esto, tendríamos que B es igual a la constante por la corriente sobre 2πr. Como sabemos que la constante son 4πx10 a la menos 7 y la corriente, coloquémosle que es 5 amperios, y si R es 0,1 metros, entonces tendremos que reemplazar los datos. B es igual a 4π x10 a la menos 7 sobre, aquí sería multiplicarla, la multiplicamos por 5 amperios, ¿cierto? Y esto sobre 2π por 0,1, que es el radio. Y esto tendríamos un dato de 10 a la 5 teslas. Y aquí tendríamos nuestra respuesta. La ley de Ampère es esencial para entender cómo las corrientes eléctricas generan campos magnéticos. Es una herramienta poderosa para resolver problemas en electromagnetismo, especialmente en configuraciones con simetría. Así que espero que hayan entendido todo y pues muchas gracias.